Nos hemos amanecido con una noticia verdaderamente infausta, desagradable. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en bullying escolar. Y esto viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que 8 de cada 11 alumnos sufren palabras ofensivas, tocamientos, palabras denigrantes. Se le busca aislar, exhibirlo, lastimarlo, intimidarlo. Bueno, esto ya lo hemos tratado durante 3 programas, no solamente en el caso de los alumnos, sino también en el caso de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que queda ampliamente entendido. Este cuarto programa queda un tema que es escabroso, difícil. ¿Cuáles son las penas y medidas de seguridad conforme al Código Penal Federal? Pues ameritan los delitos de carácter sexual a nivel escolar. Vamos a manejarlo particularmente en ese aspecto. Y estoy hablando del hostigamiento o acoso de carácter sexual, primero. Segundo, el abuso sexual. Tercero, el estupro, palabra ampliamente ya entendida, y el fenómeno como tal. Y finalmente la violación. ¿De qué manera se cometen estos delitos? Pues será el código quien nos lleve de la mano para entender cuáles son los castigos. Sean bienvenidos a este programa, sugieran qué tema les gustaría escuchar, inscríbanse y háganlo viral entre sus amistades y familiares. No deseo profundizar más, toda vez que ya lo hicimos durante 2 programas anteriores, acerca del hostigamiento y el acoso de carácter escolar. Es seguir tejiendo sobre algo que ya tenemos perfecto conocimiento. Sin embargo, en este programa va a ser muy difícil. Vamos a leer textualmente lo que dice el Código Penal Federal acerca de los delitos del hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación. Vamos a ver cuáles son las penas que recaen en la ejecución de estos delitos. Por tanto, solamente quedaría una reflexión, compañeros maestros, compañeros trabajadores de la educación. Si hostigas o acosas a una compañera, más a un niño o a una niña, aguas. Las leyes son bastante estrictas actualmente en protección a la mujer y al niño. Quiere decir también, compañera trabajadora, padre de familia, alumna, no se queden callados. Cero tolerancia a este tipo de delitos. Cero tolerancias a esta violación a su integridad personal, a su integridad sexual. Entonces, manejemos las cosas con criterio y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Si damos paso al código penal, como lo dije hace un momento, y vamos al grano con estos delitos, me voy a remitir a delitos que atentan contra la integridad sexual de las personas, pero considerando el Código Penal Federal. Para ello, vamos a abordar el título 15, que trata acerca de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Capítulo 1, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. No vamos a darle mayores explicaciones, sino vamos directo a lo que la ley le depara a estos infractores. Artículo 259 bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas
o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 800 días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo hasta por 1 año. ¿Más claro? No puede ser posible. Hasta 800 días de multa, y si se trata de maestros, directores, trabajadores de la educación, empleados públicos, pues la destitución del cargo. ¿Dudas? No las hay. Pero hay una condición: que la persona ofendida opere en contra de su victimario. Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual, cuidado, ya entramos más fuerte todavía. Abuso sexual, quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o para otras personas actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Vamos a ver, el delito es abuso sexual, pero no se pretende llegar a la cópula. Es molestar, es tocar a la persona, es hacerle la vida imposible. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Maestros, lo acabo de mencionar, compañeros trabajadores, lo acabo de decir, compañeras trabajadoras también, lo acabo de mencionar, lo acabo de leer. Cuidado, hay protección muy especial en favor de la mujer y del niño. Para efectos de este artículo, se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También, continúa más adelante el artículo, se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual, o exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Pero aquí viene el agravante. Si se hiciera uso de violencia física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Si estamos hablando de 800 días de multa y se aumenta la mitad, estamos hablando ya de 1.200 días de multa. Y los años de cárcel aumentan en la mitad de lo que se mencionó también. Vamos al artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años, cuidado, prácticamente estamos hablando de educación básica, menor de 15 años, o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, estamos hablando de las personas en estado de interdicción. Ya los mencionamos, aquellas que tienen problemas de razonamiento, que no se dan cuenta de la realidad y que, aprovechando esa circunstancia, hay adultos que pues cometen abusos de carácter sexual. En este caso, que no llegan a comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, no están plenamente conscientes, y que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otras personas, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Grave y muy fuerte el castigo. Pero aquí está también otra agravante. Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su máximo y mínimo. Quiere decir que si son 6 años, la pena mínima, pero se cayó en esta agravante, aumentaría a 9 años. Y si son 13 años, pues vamos sacando la mitad de los 13 años, los aumentamos y la persona se va a 20 años de prisión. Vaya, antes de dejarse llevar por instintos, hay que pensar lo que
en lo que nos estamos metiendo. Artículo 262. Al que tenga cópula, ya estamos hablando de relaciones, al que tenga cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento, pero por medio de engaño, se le aplicará de 3 meses a 4 años de prisión. Estamos hablando ya, si estamos hablando de mujeres, sexo femenino, estamos hablando de señoritas, jóvenes. Ya tienen conciencia, pero aún para el derecho se les protege. Artículo 263. En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino que es por queja de la propia ofendida o por sus parientes. ¿Se acuerdan que comentaba que es muy difícil que un papá pueda entender, por más que se le explique, que se está abusando de su hija o de su hijo? Aquí está, bien contemplado en el derecho. Artículo 264 está derogado, pero nos vamos al 265, la famosa violación. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia, fíjense, esa es la primera condicionante. Anteriormente se hablaba de consentimiento a través del engaño, pero aquí la violación es a través de la violencia física o moral que realice cópula con persona de cualquier sexo. Se le impondrá una pena entre 8 y 20 años de prisión. Muy fuerte. Para los efectos de este artículo se entiende por cópula, fíjense bien, no necesariamente tiene que ser la introducción del pene, sino vamos a hablarlo como es. Para los efectos de ese artículo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considera también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual sea el sexo del ofendido. Artículo 265. Si la víctima de la violación fuera la esposa o concubina, ya estamos fuera del terreno que nos toca estudiar, pero es necesario también saberlo. Si fuese la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior. Seguimos hablando de violación. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. Ahora, el artículo 266, ¿a qué se equipara la violación? 266. Se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión. Fracción primera. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de 15 años de edad. ¿Suena conocido esto? Ya lo mencionamos que en muchas escuelas todos conocemos, sabemos de casos en el que regularmente el compañero maestro, el intendente, el trabajador, pues viola niñas y niños de 8 a 30 años de prisión. Fracción segunda. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el estado de interdicción, el significado del hecho o por cualquier causa que no pueda resistirlo. Y, fracción tercera, al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 15 años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. Pero vienen las agravantes todavía. Si de por sí es grave la pena, todavía profundiza.
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. Artículo 266 bis. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán en una mitad en su mínimo cuando, fracción primera, el delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas. La famosa violación tumultuaria, como popularmente se le conoce. Segunda, el delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, padre con su hija, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Este contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra de su hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela en los casos que la ejerciera sobre la víctima. Fracción tercera. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo, va nuevamente a los servidores públicos, nosotros. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionan, es decir, la jerarquía, el jefe que obliga a la subalterna o en su defecto que se aprovecha y abusa de la niña o el niño. Además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión. No solamente eso, si hablamos de derecho laboral, una persona que está en la cárcel no puede acudir a dar sus clases, consecuentemente se le levanta el acta de abandono de empleo y pierde el empleo. Se junta también. Fracción cuarta. El delito fuere cometido por la persona que tiene el ofendido bajo su custodia, guarda o educación y aproveche la confianza que en él tiene depositada. Y fracción quinta. El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima en contra de su voluntad o sin su conocimiento. Emborrachamos a la víctima, le damos alguna droga, cualquiera, un anestésico, y aprovechamos ese momento. Fea situación. Compañeros, valga la expresión, hasta se enchina la piel tratar este tipo de asuntos a nivel de un programa de YouTube dirigido al magisterio. Pero también lo hemos dicho, hay necesidad de poner un alto a todo ese tipo de cosas. Quiero concluir con 2 situaciones. Por fortuna, todos estos delitos, el estupro, la violación, los hostigamientos sexuales, todo ese tipo de situaciones, se dan en mínimo caso dentro de la práctica profesional. Pocos son quienes caen en esa debilidad, pero esos pocos son los que se piensa que los maestros somos iguales y no es lo correcto. A final de cuentas somos profesionales. Fíjense, ya me tocó llevar un caso y es muy difícil de abordar, muy difícil. Todos estos temas son bastante difíciles de tratar, de una persona que fue acusada injustamente por haber violado a en este caso fue una adulta, una señora. Al final se demostró que no fue así, pero también hay pleno conocimiento que dentro de las filas magisteriales es muy fácil acusar a un compañero maestro de este tipo de delitos. Compañeras maestras, muchas ocasiones la experiencia nos enseña que más vale tener una buena plática y les aseguro, porque lo he visto, he sido testigo de ello, que los problemas ahí mismo se acaban. Ya lo platicamos en un programa anterior.
Entonces, tengan cuidado. Pero si van a ejercer el derecho, ejérzanlo sin temor. Pero necesitan tener bien asegurado el delito, necesitan tener bien asegurados los elementos, porque tratar esto ante un juzgado es penoso, es difícil, se hace público, pues con toda la pena del mundo, como lo dije hace un momento, pero había que decirlo, que está dicho. A todos, buen día y nos vemos la siguiente semana. Para servirles, mi nombre es Fernando Valdés.